Espero que todos estén bien. Listo. Ya. Bien, chicos, comenzamos, no hacemos mucho preámbulo. Hubo un pequeño inconveniente de conexión acá, por eso recién la conexión ya. Ahora sí. A ver. Ya. Entonces, el tema que vamos a hacer ahora es con lo que están viendo en el título, es movimiento circunferencial uniforme. Pero para esto voy a poner algunas imágenes para hacerte referencia a lo que vamos a trabajar hoy. En algún momento tú te has subido a, por ejemplo, al juego mecánico que estás viendo. ¿Alguien sabe el nombre? ¿El nombre de ese juego mecánico? ¿Cómo se llama esta ruedita? ¿Alguien sabe el nombre de este juego mecánico? ¿O se han subido ahí? La rueda. Ajá. Se llama rueda de la que. Sí, doble nombre. No sé, profesor. Se llama rueda de la fortuna, rueda de Chicago, así le llaman a la rueda. Este juego mecánico, su característica es que cada una de las sillas que ven ahí está moviéndose siempre en la misma curva en el mismo tiempo. Por ejemplo, una de las sillas se mueve, imagínate, ¿no? Eh, 10 vueltas en un minuto, 10 vueltas en un minuto, 10 vueltas en un minuto. Y siempre realiza 10 vueltas en un minuto. Entonces, está haciendo un movimiento siempre parejo. Ya, el otro aparatito, el que ven en la parte inferior, ¿a qué se parece o con qué lo identifican? El que está en la parte inferior. Un ¿Alguno de ustedes tocadiscos. lo reconoce? Parece, ¿no? Pero no es un tocadiscos. Es algo que en algunos casos, en este momento, lo están utilizando. Justo en este momento. ¿Un DVD? Pero en este momento lo están utilizando en DVD. Ah, Justo en este momento, mientras ustedes están hablando, ahí lo están utilizando. Está en su laptop, ¿laptop, computadora? está en su computadora. Es un disco duro. Es un disco duro, el disco duro de la computadora. Este aparatito está grabando. Entonces, este es un disco mecánico, porque también hay un disco sólido. Y esto que ven acá es un disco de metal, entonces gira, 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 y está grabando y borrando constantemente información. Ya, otro. Eso que ven ahí es un mecanismo, ¿no? O sea, pues son engranajes que pueden estar pues en los automóviles, en algún tipo de maquinaria, en algún reloj enorme, eh, en una trituradora. Hay un montón de aparatos que tienen mecanismos como el que estás viendo, ¿no? En alguna parte tienen este tipo de mecanismos para transmitir movimientos circunferenciales. Ya. Y por último, este sí lo han visto, ya me lo han mencionado hace un ratito. Ya, ese sí, ¿cómo se llama? Hace un momento me han señalado cómo se llama el aparatito que les estoy mostrando ahorita. Tocadiscos. Es un tocadiscos, ¿cierto? Es un tocadiscos. Ya, este aparatito, bueno, antiguamente, hace 35, 40 años, la manera como grababan música y se reproducía música era con el disco que están viendo acá. Es un disco grande. Bueno, actualmente ha vuelto a salir a producción este tipo de dispositivo para grabar música. Es un disco de acetato. Solamente alcanza, pues, por cada lado te alcanza para 6 canciones por aquí y 6 canciones por atrás, o sea, 12 canciones en total. Y se colocaba en se llama tornamesa, el aparato que ves acá, y mediante vibraciones transmitían el sonido por este bracito de acá. El bracito tiene una aguja, esa aguja cuando es friccionada con
con el movimiento de este disco, producía una vibración y esa vibración se transmite a un dispositivo electrónico y el dispositivo ampliaba la vibración y lo convertía en sonido, ¿no? Eso era lo que hacía este aparato. Actualmente lo han vuelto a sacar al mercado, ya, el tornamesa, porque hay muchas cosas eh, de antes que se han vuelto a fabricar, ¿no? Listo. Entonces, todos estos aparatos, chicos, realizan movimientos circunferenciales uniformes, ¿ya? O sea, el aparato está girando, por ejemplo, acá, cada silla, siempre la misma curva en el mismo tiempo. Acá también, siempre la misma curva en el mismo tiempo. Siempre la misma curva en el mismo tiempo. ¿Ven esta parillita en esta esquina? Sí, ahora es más caro porque es un objeto de colección, Yamil. Antes no, pues antes no era un objeto de colección, ahora sí cuesta. Ya, acá hay una perillita. Ya, esa perillita regulaba la velocidad de movimiento del disco. Y habían solamente dos tipos de, o dos opciones, ¿no? En este disco grande era el caso de un disco que siempre giraba 33 vueltas en un minuto. Había uno más chiquito, que era la tercera parte del tamaño de esto, que giraba 45 vueltas en un minuto. Por esa razón al pequeño se le llamaba 45, ¿no? Uno compraba un disco y decía, ¿quieres un 45 o un long play? A eso se le llama long play. Ya, bueno, entonces, ahora sí, que hemos comentado algo también, incluso hasta de historia musical, ahora sí pasamos a la explicación detallada. Ahí estás viendo un caballito de un carrusel, ya, y te he puesto dos puntos. Entonces, un objeto que está realizando un MCU, movimiento circunferencial uniforme, con el caso de un caballito, que está girando y girando y girando, posee dos tipos de rapideces. Una rapidez se llama rapidez lineal o rapidez tangencial. Ya, esa rapidez lineal se calcula midiendo el arco que recorre, ojo, escúchame, el arco, porque este movimiento no es rectilíneo, es curvilíneo. Entonces, el arco que recorre en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar la rapidez lineal, lo que tendría que hacer es dividir el arco entre el tiempo. Y esta rapidez se expresa en metros por segundo. ¿Ya? Repito, se expresa en metros por segundo. Ya. Luego de esto tenemos, hay otra manera de expresar esta rapidez. No es la única manera de expresar esta rapidez. ¿Cuál es la otra manera? Ah, la otra manera sería considerando no el arco, repito, considerando no el arco, sino el ángulo. El ángulo. ¿Cuál ángulo, profe? El que acabo de graficar, ahí está, teta. Entonces, en lugar de tomar el arco, consideramos el ángulo. ¿Ya? Entonces se dice, el ángulo que barre este objeto, así se dice que barre, ¿ya? Para no decir este forma, ¿ya? Ese ángulo barrido en un determinado tiempo, ¿ya? A esa relación se considera como rapidez angular. ¿Y por qué se llama angular? Bueno, porque estás tomando el ángulo de referencia. Ahora escúchame. Cuando se habla de ángulo, yo sé que tú estás tentado a decir grados hexagesimales. Bueno, acá no se trabaja con grados hexagesimales. Acá se trabaja con ángulos en radianes. Entonces, esto no lo vas a trabajar en sexagesimal, sino en radian. Entonces, como vamos a trabajar con radianes, por cultura general, ¿quién de ustedes me dice cuántos radianes hay en una vuelta? Repito, ¿cuántos radianes hay en una vuelta completa? Eso es un conocimiento de matemática. ¿Quién sabe eso? ¿Cuántos radianes hay en una vuelta entera? ¿Quién sabe eso? ¿Alguno? ¿Nadie? En una vuelta entera hay 2 2 pi pi, radianes. 2 pi. Hay 2 pi radianes.
Entonces, ¿cuánto habrá en media vuelta? En media vuelta, Pi. ¿cuánto habrá? Pi radianes, ¿ya? Listo. Entonces, no se olviden. Igual te lo voy a volver a recalcar, ¿ya? Ya sabes. Acá en el ángulo, ya sabes, no se usa sexagesimal, sino radianes. Hay problemas donde te dicen, ¿no? Una mosca realiza 4 vueltas en 10 segundos. 4 vueltas en 10 segundos. Entonces, si yo te dijera, a ver, calcula su rapidez angular, entonces tú dices, ah, profe, una vuelta vale 2 pi radianes. En 4 vueltas, ¿cuántos radianes habrá? Se multiplica nada más y te saldría 8 pi radianes entre 10. Y la respuesta de la rapidez angular se tiene que indicar en radianes por segundo. ¿Ya? Radianes por segundo. El otro es metros por segundo. En cambio, la rapidez angular es radianes por segundo. Ya. La siguiente cantidad física, miren todo lo que es solamente del MSU. Solo del MSU. Ya. La siguiente cantidad física que se puede utilizar o determinar cuando un objeto está girando se llama periodo. El periodo es el tiempo dividido entre el número de vueltas. ¿Ya? Tiempo dividido entre el número de vueltas. Por ejemplo, si el caballito se dio 40 vueltas en un minuto, tendría que dividir 60, arriba, 60 segundos, entre 40. Y la respuesta del periodo se mide en segundos. Segundos. Porque el número de vueltas no tiene unidad. En cambio, el tiempo sí tiene unidad, es el segundo. Entonces, la respuesta del periodo es en segundos. ¿Ya? Periodo, por la palabrita lo sacas. ¿En qué se mide el periodo? En segundos. ¿En qué se mide la rapidez angular? Radianes por segundo. ¿En qué se mide la rapidez lineal? Metros por segundo. Ya, solamente falta explicarte un concepto físico que es frecuencia, pero eso ya está acá. Acá te lo voy a explicar. Entonces, las características. La trayectoria del movimiento es circunferencial porque se forma una circunferencia. ¿Ya? La rapidez es constante, siempre recorre los mismos arcos en los mismos tiempos. ¿Ya? En los mismos arcos en los mismos tiempos. Ahora, ya te expliqué la rapidez lineal. Para calcularlo se divide el arco entre el tiempo. ¿Ya? La unidad de la rapidez lineal, metros por segundo. Luego hemos hablado de la rapidez angular. La rapidez angular se mide en radianes por segundo. Quiere decir que cuando yo te doy un ejercicio de MRU, yo te puedo pedir o la rapidez lineal o la rapidez angular, ¿ya? Cualquiera de esos dos puedo pedirte. Y obviamente se refieren al mismo objeto. No vayas a decir, profe, este es de un cuerpo y el otro es de otro cuerpo, no, es del mismo objeto, ¿ya? Es como decir, podemos hablar de la rapidez en inglés y en español, ¿ya? Hay dos maneras de expresar esa rapidez, usando los metros por segundo o usando radianes por segundo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? La frecuencia, esto era lo que me faltaba explicar de la lámina anterior. La frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de la frecuencia? El RPS. ¿Qué significa RPS? Revoluciones por segundo. Repito, el RPS es la unidad de la frecuencia. ¿Y qué significa? Revoluciones por segundo. ¿Correcto? Ya. Y el otro, ya estaba explicado en la lámina anterior, es el periodo. ¿Ya? El periodo es el tiempo entre el número de vueltas o revoluciones. ¿Cuál es la unidad de periodo? El segundo. Ahora, chicos, quiero que me digan qué de peculiar o qué relación hay entre los dos últimos. Repito, ¿qué de peculiar o qué relación encontrarían entre los dos últimos, entre frecuencia y periodo? ¿Qué relación notan ustedes? ¿Qué relación notan entre frecuencia y periodo? Que está igual, profe, solo que está invertido la fracción. Ahora sí, correcto, está invertido, muy bien. Otra cosa,
No se olviden que la frecuencia se escribe en revoluciones por segundo y el periodo en segundos. Ahorita te voy a dar un ejercicio y tú me vas a dar la respuesta mentalmente. Ya, miren, yo te puedo decir, la frecuencia de un punto en el borde de un disco puede ser, pues, saber qué disco. Puede ser el engranaje de tu bicicleta, ¿ya? Esa rueda con dientes de la bicicleta, ese es el engranaje, se llama catalina. Ya, la frecuencia de un punto de un engranaje de una bicicleta realiza, vamos a exagerar, realiza 4 RPS. Repito, la frecuencia de un punto en un engranaje realiza 4 RPS. Punto seguido, determine. Profesor, no se le escucha, se le ha silenciado, dice. Y ahora sí. A ver. Ya, ahora sí. Ya, le decía, la frecuencia del punto de un disco es 4 RPS. Determine su periodo. ¿Cuánto me indicarían ustedes? La frecuencia de un punto de un disco es 4 RPS. ¿Cuánto sería su periodo? ¿Listo? ¿Dicen? ¿Cuánto sería, chicos? Su compañero dijo que ambos eran inversos, ¿no? Uno es invertido del otro. Entonces, fácil, pues. Si yo les digo 4 RPS, volteen el 4 y eso va a ser el periodo, nada más. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? Si un punto tiene 4 RPS de frecuencia, ¿cuánto sería su periodo? Amanda, ¿y si tú divides un cuarto, cuánto es en decimales? Excelente, 0,25. ¿Ya? 0,25 segundos. Listo, ahora te voy a volver, voy a cambiar la pregunta, ¿ya? Hasta, la respuesta es 0,25 segundos, muy bien. Ahora voy a invertir la pregunta. Ya. El periodo de rotación de un juguete, ya imagínense que es un juguete para niños que está girando, ¿ya? El periodo de rotación de un punto en un disco de juguete es 2 segundos. El periodo de rotación del punto de un juguete es 2 segundos. Determine su frecuencia. ¿Cuánto sería su frecuencia? El periodo de rotación de un punto de un juguete es 2 segundos. Determine su frecuencia. ¿Cuánto sería su frecuencia? El periodo de rotación de un juguete es 2 segundos. 2 segundos. ¿Cuánto es su frecuencia? Ahora sí, Amanda. 0,5. Ya, ¿cómo sale 0,5? Porque si es 2 segundos y tú le das la vuelta, ¿cuánto es el 2 invertido? Un medio. Y un medio, si los divides, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 entre 2? 0,5, ¿no es cierto?
Así sale la respuesta, ¿ya? Listo. Eso lo van a ver ahorita en un ejercicio. Listo. No te olvides, ¿ah? Rapidez lineal, metros por segundo. Rapidez angular, radianes por segundo. Frecuencia en RPS. Periodo en segundos. Ya. Ahora, como este tipo de movimiento va a cambiar su dirección a medida que se va moviendo el objeto, entonces, si hay un cambio en la velocidad, aunque sea de la dirección, aparece un nuevo concepto que se llama aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula esta aceleración centrípeta? Hay dos maneras. Puedes elegir la rapidez lineal al cuadrado entre el radio o si no, la rapidez angular al cuadrado por el radio, con cualquiera de estas dos ecuaciones. Observaciones. Esta aceleración centrípeta es una cantidad física que, si la quieres graficar, siempre se grafica hacia el centro de rotación. ¿Ya? Siempre es la flechita roja. Siempre apunta hacia el centro de rotación. Es perpendicular a la velocidad tangencial, que se grafica así, que pasa justo por el borde del disco. Y la unidad de la aceleración centrípeta es igual que en el MRV, es en metros por segundo al cuadrado. Ciertas consideraciones que hay que tener. Entre la rapidez angular y el periodo, si quieres la rapidez angular y tienes el periodo, simplemente divides 2pi en el periodo. Y ya encontraste esto. O viceversa, ¿no? Si no tienes el periodo, sino la frecuencia, entonces hay otra relación. Como el periodo es la inversa de la frecuencia, aquí hay 1 sobre t. 1 sobre t, ¿qué cosa es? La frecuencia. Entonces ya tienes dos relaciones, tanto con el periodo como con la frecuencia de giro. Ya, ¿qué más? La tercera relación. La rapidez lineal se puede calcular multiplicando el radio por la rapidez angular. ¿Ya? Multiplicando el radio de giro por la rapidez angular. Listo. Siguiente. Una revolución, eso fue lo que vimos hace un rato, ¿no? Una revolución es igual a 360 grados y es lo mismo que una vuelta y es lo mismo que 2pi radianes. ¿Ya? Ahora, un RPM significa una revolución por minuto, pero en el sistema internacional no trabajamos con RPM, trabajamos con RPS, esa es la unidad de la frecuencia. ¿Alguna vez vas a ir quizás a las tiendas Sodimac, Maestro, y vas a ir a comprar, por ejemplo, un taladro, ¿no? Vas con tu papá, tu hermano o tu tío, quieren comprar una herramienta, un taladro. Entonces, en el mango del taladro o de cualquiera de estos aparatos que sirven para carpintería o mecánica, ahí en el mango están las indicaciones. Dice, por ejemplo, en un taladro podría decir 1800 RPM. ¿Ya? ¿Qué significaría 1800 RPM? Que la punta de esa herramienta gira 1800 vueltas en un minuto. Eso es lo que significa RPM. Nosotros utilizamos el RPS, ¿ya? En sistema internacional vas a usar RPS, no vas a usar RPM. Profe, si está en RPM y lo quiere pasar a RPS, bueno, la equivalencia es esta. Un RPM equivale a un RPS entre 60. O sea, quitas el RPM y lo multiplicas por 1 entre 60. Y se acabó, ya lo convertiste. Listo. Bien, chicos, acá está tu primer ejercicio. Yo te enseño el de acá y luego haces el segundo tú. En cualquier momento suspendemos la explicación del problema, pero hasta ese momento te voy a explicar de qué se trata. Es una alverjita que está girando en el plato de un horno microondas, mira. Y recuerda que el plato de un horno microondas siempre realiza el mismo giro, o sea, es un MCU. ¿Estás viendo, no? La alvejita que está que gira y gira.